Continuamos con la derivación de funciones. Recordemos que en los videos anteriores comenzamos derivando una constante, porque no hay variables en la definición. Recuerden que la variable es la y, y aquí no tengo una variable independiente, es solamente estas son las variables y todas las demás van a ser constantes. Lo mismo acá, aquí tengo una variable independiente, pero como todas las que tengo acá son constantes, por eso se considera la derivada de una constante y me da el resultado 0. Posteriormente hicimos ejercicios donde venía una función definida a través de potencias que son enteras, sumas y restas, y aquí lo tenemos en manera de fracción. Sabemos que la diferencia es que aquí aplicamos directamente las fórmulas y lo primero que debemos de hacer aquí son fracciones parciales. Lo mismo lo hicimos en este ejercicio, aplicamos fracciones parciales, leyes de los exponentes y propiedades de los exponentes para dejar la función solamente como sumas y restas de constantes por potencias. Pero ahora lo que vamos a hacer es hacer lo mismo pero con funciones que tienen involucradas raíz, ya sea que sean solamente numeradores o que lo tengo como en esta forma donde hay numeradores y denominadores. Entonces sabemos que lo primero que debemos de hacer es determinar si lo que yo tengo es una constante o una función. Entonces observo en esta función y la variable es la letra n, y como yo veo que la definición basada en operaciones están aplicadas a esa misma variable, entonces llego a la conclusión que esto es una función, y como es una función, entonces debo de revisar primero las operaciones en el término. Recuerden que esto es en cada término, y observo que en cada término, en este término, en este término y en este término, tengo raíces. Como tengo raíces, lo que debo de hacer es expresar como potencias usando leyes de los exponentes y propiedades de los exponentes. Y lo mismo voy a hacer con lo que tengo acá. El pequeño detalle es que tengo raíces, y entonces aquí necesito agregar un concepto que es el concepto de fracción parcial para poder ya posteriormente aplicar las leyes y las propiedades de los exponentes. Checamos entonces que esto que está aquí, entonces ya mencionamos que no es una constante, y comenzamos a revisar que la operación en el término, como ya hemos dicho, es raíces. Por lo tanto, lo que vamos a aplicar van a ser leyes de los exponentes y propiedades de los exponentes. Recordemos que la ley del exponente que vamos a estar utilizando aquí es la que menciona que tengo una potencia y le estoy obteniendo una raíz enésima. Por lo tanto, esto se puede escribir o se calcula como el exponente entre el índice de la raíz. Y por lo tanto, lo que vamos a obtener entonces es que la función que sigue dependiendo solamente de la variable n va a ser un 7 multiplicado por una n que está elevado a la 2 tercios, aplicando precisamente la ley de los exponentes. En el siguiente caso voy a tener un 5 por una n elevado a la 3 quintos, y por último voy a tener un 6, vamos a escribir bien ese 5 para que no se preste confusiones, y luego es por un 6 por una n elevado a las 5 medios. Acuérdense que el índice de la raíz aquí es una raíz cuadrada, por lo tanto el índice es 2, aunque no se escribe, y por eso estoy dividiendo el exponente entre el índice de la raíz, que habíamos dicho que es un 2. Y ahora sí, como ya es una potencia, entonces al ser una potencia necesitamos ver cuál de las potencias es, si de una función a un exponente numérico, de una constante a un exponente numérico, o del número n pero un exponente numérico. Y aquí me doy cuenta que entonces es una función elevado a un exponente. Recuerden que una función se menciona porque es una definición basada en operaciones, y al final de cuentas la letra n está multiplicada por un 1 y está multiplicado por un más. Entonces podemos considerar que la base, simplemente una letra, es una función. Entonces, revisamos nuestro formulario. Acuérdense que nuestro formulario tiene varias opciones, que son todas las que tenemos aquí, que son 23 fórmulas, pero como estamos hablando de potencias y acabo de ver que la fórmula que voy a utilizar es precisamente la de una base que es una función elevado al exponente, entonces lo que tenemos que hacer es precisamente considerar esta fórmula. La fórmula es la de la derivada de una base que es una función elevado a un exponente, donde el resultado es el exponente por la base elevado al exponente menos 1 por la derivada de la base. Y por lo tanto, entonces, pero también estamos observando que hay un número, si ustedes se dan cuenta que hay un 7 que está multiplicando a la potencia, por lo tanto debo de considerar la fórmula primera, donde dice que la derivada con respecto a la variable independiente de una constante multiplicada por una función, pues es la constante por la derivada de la función. Entonces vamos a aplicar las dos fórmulas, la 4 y la 5. De ahí entonces
cuando ya derivamos, cuando aplicamos la derivada, cuando vamos a derivar, escribimos que la derivada con respecto a la variable independiente, que es n de la función, que también depende de la variable independiente, es la constante multiplicado por la derivada de esta potencia. Pero ya habíamos dicho que la derivada es el exponente multiplicado por la base elevado a este exponente menos 1. El exponente es 2/3 y si yo le resto 1, recordemos que un entero lo puedo representar como tercios y entonces tengo 3/3. Por lo tanto este 1 lo escribo como 3/3 y de ahí entonces al tener el mismo denominador se conserva el denominador y con los numeradores hago la ley de la resta porque uno es positivo y el otro es negativo. Por lo tanto hago la resta entre estos dos números, conservo el signo del mayor y de ahí me queda que es un menos 1. Por lo tanto la operación del exponente menos 1 pues me va a quedar en menos 1/3. Luego voy con la siguiente. Recordemos que en el formulario también nos mencionaron que si yo tengo la derivada de una suma o de una resta, la derivada va a ser la derivada de la primera función más la derivada de la segunda función o resta, dependiendo. Eso quiere decir que como ya estoy observando que ahí tengo una resta, entonces simplemente escribo el símbolo de resta y derivo esta segunda, donde otra vez vuelve a ser una constante por una función, y entonces es la constante, que es un 5, multiplicada por la derivada de la potencia, que ya habíamos mencionado que es el exponente, multiplicado por la base, elevado al exponente que yo tengo, menos 1. Y entonces, si al 3/5 yo le estoy restando 1, eso restarle 1, recordemos que si yo divido el entero en quintos, pues tengo 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 y 5/5, y por lo tanto es lo que hago, restarle un 5/5, donde lo que estoy observando es que el denominador es el mismo, y como estos son de signos diferentes, se aplica la ley de la resta, entonces se restan los números, me queda un 2, se mantiene el signo del mayor, y por eso obtengo de resultado un menos 2/5, que va a ser el exponente de esa variable. Tengo menos 2/5. Por último, observo que hay una suma. Ya habíamos mencionado que la derivada de una suma o de una resta es la derivada de la primera más, si es una suma, la derivada de la segunda. Por lo tanto, escribo un signo más. Luego, como me doy cuenta que es una constante por una potencia, se vuelve a repetir que es la constante por la derivada de la potencia, donde la derivada de esta potencia es el exponente por la base elevado al exponente menos 1. Aquí me doy cuenta que el exponente es 5 medios y le voy a restar un entero. Pero sabemos que ese entero, si lo expreso en medios, tiene 2 medios, por lo tanto le estoy restando 2 medios. Vuelve a aplicarse que tienen el mismo denominador, aplico la ley de la resta, resto los números que me da 3, pero ahora dejo el signo del mayor y el signo del mayor es positivo. Por lo tanto, ese exponente de esa variable va a ser a la 3 medios y con eso ya estoy realizando la derivada, tomando decisiones de acuerdo a lo que les mencionaba. Reviso si es una constante, si veo las operaciones que es en el término, que son raíces, utilizo las leyes de los exponentes para expresarlo como potencias y derivar esas. Obviamente las operaciones entre términos que estuve observando fue aquí una suma y una resta, por eso tomé la derivada de la suma y de la resta. Entonces comienzo revisando la operación en el término y ya posteriormente la operación entre términos, que pudiera ser suma y resta, multiplicación, división, o inclusive las funciones pudieran ser logarítmicas, trigonométricas o exponenciales, y ya en ese momento entonces tendría que elegir alguna de las derivadas que, como ya les había mencionado, están aquí y que son 23. Aquí tengo las trigonométricas, tengo las arcofunciones, tengo las logarítmicas, las de multiplicación, división, etcétera, ¿no? Entonces solamente es decidir, de acuerdo a lo que les estoy mostrando, qué es lo que voy a hacer y qué es lo que debo de revisar. Bueno, una vez ya teniendo eso, como ya completé el proceso de derivación, acuérdense que derivar es un proceso de 4 pasos, pero con el uso de las fórmulas me ahorro estos 4 pasos y me ahorro mucho trabajo aritmético. Por eso el utilizar las fórmulas y por eso necesito saber cuál es la fórmula que voy a utilizar. De ahí observo y me doy cuenta que tengo multiplicaciones, tengo divisiones, tengo potencias, tengo restas. Por lo tanto, lo que debo de aplicar ahora van a ser la jerarquía de operaciones para saber cuál es la operación que voy a realizar primero. Pero esa jerarquía me debo de basar en el orden de los términos. Recuerden que todos los términos deben comenzar por un signo. Una vez que ya escribí el signo, debe seguir un coeficiente que va a ser un número. Después del coeficiente debo de escribir por la variable con exponente y después
hay que escribir la función exponencial. Ahorita todavía no llegamos a tener funciones exponenciales, pero en los demás videos estaremos viendo ya cómo hay funciones exponenciales. Entonces me quedo solamente con la variable con exponente, hasta llegaría el término que tenemos, y por lo tanto observo que aquí tengo la multiplicación de sus elementos. Aquí tengo otra multiplicación de sus elementos y aquí tengo otra multiplicación. Eso quiere decir que tengo 3 términos que debo de hacer jerarquía de operaciones en cada término, considerando que este es un término debido a que lo separa es una resta. Las operaciones sumas y restas son las que me van a decir dónde termina el término. Si observan, siempre hay multiplicaciones entre los elementos del término. Con esta conceptualización comenzamos a hacer la jerarquía de operaciones para decidir cuál es la operación que hago primero, y entonces la derivada con respecto a la variable independiente de la función que también depende de la variable independiente debe de comenzar con un signo para el primer término. Si se dan cuenta, en este primer término el único signo sería ese, pero ese signo no está haciendo referencia propiamente a un signo, sino está haciendo referencia a un exponente. Por lo tanto, el signo del primer término es positivo, el cual ahorita pudiéramos omitir, porque no es una operación, simplemente es un signo, y luego del signo me voy con el coeficiente. Si ustedes observan, en ese primer término, acuérdense que tenemos 3 términos, el primer término es este, ahí me doy cuenta que el coeficiente está formado por un 7, un 2 y un 3, donde obviamente cada uno tiene su posición, y la posición es que el 2 es numerador, el 7 es numerador, y como es entero le agrego un 1 para que sea denominador, y entonces tengo 2 numeradores, que es el 7 y el 2, y 2 denominadores, que es el 1 y el 3. Obviamente, como es una jerarquía de operaciones, debo de realizar la multiplicación, así como me enseñaron de la multiplicación de números racionales. Por lo tanto, multiplico numerador por numerador, multiplico denominador por denominador, y me queda un 14 tercios. Recuerden que aquí hay un 1 y un 1 por el 3, pues me queda un 3. El 7 por el 2 me da 14, y por eso el resultado que escribí. Y luego me tengo que ir a verificar lo relacionado a las variables con exponente. Las variables con exponente son las letras que tienen exponente. Me doy cuenta que aquí hay una letra con exponente. Por lo tanto, esa letra observo que tengo un exponente que es negativo. Y recuerden que para dar los resultados hay algunos indicadores, algunos estándares que me dicen cómo debo de entregar, cómo debo de reportar los resultados, perdón. Y uno de esos es que no debe de haber exponentes negativos en tu resultado. Como no debe de haber exponentes negativos, no puedo permitir que exista un exponente negativo, y debido a eso aplica un concepto que se denomina propiedad de los exponentes, y la propiedad de los exponentes para ese caso me menciona que si tengo una potencia con exponente negativo, voy a escribir el recíproco de la misma potencia pero con el exponente positivo. Recuerden que recíproco es intercambiar numerador con denominador. Entonces este numerador lo estoy escribiendo en el denominador con el signo contrario al que tiene, si es negativo el otro es positivo, y este denominador que es 1 lo estoy escribiendo en el numerador. Eso es la definición de recíproco. Entonces simplemente pues es lo que hago aquí. Si yo tengo aquí una potencia negativa con un denominador 1, lo que hago es intercambiarlos de posición, o sea, el 1 lo escribo en el numerador y este lo escribo en el denominador. Entonces aquí voy a escribir el 1 a la 1/3. Bueno, entonces eso es lo que debo de hacer con respecto a todo lo que se refiere a los términos. Sin embargo, de una vez vamos a aprovechar para hacer el procedimiento más rápido, y en lugar de estar haciendo solamente la jerarquía de operaciones, vamos a aprovechar y de una vez realizar la factorización. Recuerden que otro de los criterios, otro de los estándares que se pide es que todos los resultados deben estar factorizados. Recuerden que factorizados quiere decir expresar en factores. Por lo tanto, para que esté factorizado, yo debo de precisamente aplicar alguno de los métodos de factorización. Recordemos que el método más común cuando estoy entregando resultados es el método de máximo común divisor. Recordemos que máximo común divisor es el número más grande que divide a todos. Pero si yo estoy hablando de variables, entonces tengo que pensar que el máximo va a ser referido a todas las variables que son comunes, a todos los factores que son comunes, pero que tengan el exponente menor. Esa es una de las situaciones que debo de cuidar cuando estoy factorizando de acuerdo a máximo común divisor. Si son números, debe ser el máximo número que divide a todos los números. Pero si estoy hablando de variables y de funciones exponenciales, entonces lo que debo de considerar es que para el máximo común divisor van a ser las variables comunes con el exponente menor. Debo de hacer esas dos consideraciones para los números y para las variables. Entonces, comenzando con eso,
yo voy a comenzar con el signo para ver si hay algún signo común que divida a todos. Y por lo tanto, yo observo que aquí hay un signo positivo, aquí hay un signo negativo y aquí hay un signo positivo. Por lo tanto, no hay propiamente un signo común, por lo que dejamos el máximo común divisor con un signo positivo, el cual sabemos que no se escribe al principio porque no es operación. Y entonces ahora voy a buscar el máximo común divisor, pero referido al coeficiente. Si ven el coeficiente, tengo un coeficiente 7, un 2 y un 3 que está en el denominador para el primer término. Un coeficiente 5, un 3 y un 5 que está para el segundo término. Y un coeficiente 2, un 6, un 2 y un 5 que está para el tercer término. Pero yo me doy cuenta que una de las cosas que debo de verificar por la jerarquía de operaciones, precisamente, es que este 5 con este 5 se divide y por lo tanto tengo la unidad. Y como tengo la unidad, en sí ese coeficiente ya no está. Lo mismo ocurre con este 6 y este 3. Se dividen y me da un 3. Por lo tanto, el número, el coeficiente que yo tengo aquí, en realidad es un 3. Entonces, considerando lo que acabo de mencionar, pues resulta que nada más tengo un 7, que si ustedes observan, aquí no hay ningún 7 y aquí tampoco hay un 7. O sea, no hay un factor común en el numerador que sea 7. Tengo un 2, que aquí tampoco tengo 2 y aquí no tengo 2 en el numerador. Por lo tanto, no hay un común que lo tenga en las 3. Y por último, tengo un 3 en el denominador, que aquí sí lo tengo, pero en los otros dos no tengo un 3 en el denominador, perdón. Y por lo tanto, no existe un máximo común divisor, o sea, un factor común que exista en los 3. Y como no hay, eso quiere decir que mi máximo común divisor no va a tener coeficientes. Me voy ahora a las variables. Si ustedes observan, recuerden que les había mencionado que para las variables debe ser el común, debe ser el factor común. Y si empezamos a revisar lo que son las variables, resulta que sí tengo una variable común, que es la letra n y la letra n. Por lo tanto, el máximo común divisor sí va a tener una variable que va a formar parte del máximo común divisor, y esa variable yo debo de elegir alguno de estos tres exponentes. Recuerden que el exponente que se debe de elegir es el exponente menor, siempre va a ser el exponente menor. Pero entonces, ¿cómo decido cuál es el exponente menor? Bueno, de aquí se ve inmediatamente que estos son negativos, este es positivo, por lo tanto, alguno de estos dos debe de ser menor. Pero necesito hacer una comparación para saber efectivamente cuál de estos tres es menor. Y entonces lo que utilizo es un concepto auxiliar que se denomina el del mínimo común múltiplo para los exponentes. Voy a hacer algo adicional, muy aparte de la derivada, para saber estos exponentes, para poderlos comparar y determinar cuál es el menor. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo tengo un tercios, tengo un quinto y tengo medios. Tengo tercios, tengo quintos y tengo medios. Entonces voy a calcular el mínimo común múltiplo. Si ustedes se dan cuenta, el mínimo común múltiplo diría, ¿cuál tiene mitad? Pues este tiene mitad. ¿Cuál tiene tercera? Pues este tiene tercera. ¿Cuál tiene quinta? Este tiene quinta. Entonces, como todos son números primos, pues el mínimo común múltiplo va a ser el producto de ellos, porque todos son números primos. Entonces, un 3 por 5 me da 15, por otro 2 me da 30. Y eso quiere decir que yo puedo lograr que todos estos exponentes queden con el mismo denominador, considerando como denominador al mínimo común múltiplo. Por lo tanto, el primer exponente yo sé que es menos un tercio, pero lo voy a expresar en treintaavos. Entonces, el primer exponente va a ser en treintaavos. Para que este 3 sea un 30, si ustedes lo visualizan, estoy multiplicando por un 10 para que sea un 30. Entonces, para lograr que la fracción quede en treintaavos, lo mismo que hago en el numerador es lo que hago en el denominador. O sea, si este lo multipliqué por 10, también al 1 lo voy a multiplicar por 10. De tal manera que, como estoy haciendo la misma operación en el numerador y el denominador, es algo así como simplificar la fracción, pero ahora con múltiplos. Estamos viendo múltiplos que al final de cuentas son fracciones que tienen la misma equivalencia, solamente que ya no es en tercios, sino es en treintaavos. Por lo tanto, el menos un tercio es lo mismo que menos 10 treintaavos. Voy con el siguiente. El siguiente estoy hablando de quintos.
pero si es quintos, recuerden que yo lo debo de expresar en treintaavos para poder hacer una comparación de este primer exponente con este segundo. Por lo tanto, para que este 5 se convierta en un 30, yo debo de multiplicar por 6 para que me dé el treintaavo. Acuérdense que estoy multiplicando por el mismo número en el numerador y el denominador para dejar las fracciones equivalentes, que así lo nombraban en la primaria. Entonces este 2 también lo multiplico por 6 y de tal manera que al multiplicar los 2 por 6 voy a tener un resultado que es menos 12 treintaavos. Multipliqué por 6 y multipliqué por 6. Si se dan cuenta, aquí yo ya puedo comparar cuál es el menor. Me voy a ir con el último solamente para estar expresando todos en treintaavos y tener una referencia más clara de cuál es menor y cuál es mayor. Entonces me doy cuenta que en esta fracción, para que este denominador 2 se convierta en un 30, pues multiplico por 15. Si multiplico por 15 ya tengo el 30 y ya estaré hablando que esa fracción va a tener una fracción equivalente que es en treintaavos. Y por lo mismo hago con el 3, que es multiplicarlo por 15, lo cual me da 45. Y entonces lo que yo voy a tener es un 2 por 15, 30 en el denominador y un 3 por 15, 45. Obviamente este es positivo. Y entonces ahora sí ya tengo la herramienta, el argumento, para poder determinar cuál de estos tres exponentes, que obviamente pertenecen al menos un tercio, al menos 2/5 y al 3/2, cuál de esos tres exponentes es el menor. Y considerando que tengo dos números negativos, pues sabemos que estos dos números son los menores que este. Pero entre esos dos, el que es más a la izquierda, pues precisamente es el menos 12. Recordemos que en la recta numérica aquí está el 0, aquí está el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, y por aquí está el menos 10. Y más a la izquierda está el menos 12. Por lo tanto, el número más pequeño, el número que está más a la izquierda, el más pequeño, pues resulta que es el menos 12, que eso nos auxiliamos un poco de la recta numérica. Eso quiere decir que el máximo común divisor, al tener el exponente menor, va a ser esta variable común, que ya la habíamos visto, pero utilizando este exponente que precisamente pertenece al exponente menos 2/5, es equivalente al menos 2/5. Entonces el máximo común divisor es menos 12 treintaavos. Y es lo único que va a ser máximo común divisor. Insisto, ¿cómo sé que es el único? Pues porque ya revisamos signos que no hay comunes, coeficientes que no hay comunes, y lo único que había común es la variable, y por ahí pudimos calcular el máximo común divisor. Ahora bien, para saber cuál va a ser el otro factor para que complete la factorización, recuerden que el procedimiento es una división. Siempre que yo llevo a hacer la factorización por máximo común divisor, debo de dividir este término entre el máximo común divisor. Entonces, si hago esa división, debo de comenzar con signo. Recuerden que es el mismo orden, signo, coeficiente y variable. Entonces, si comienzo con signo, recuerdo que este tenía signo positivo, entre este también que tiene signo positivo, entonces el primer elemento del primer término va a ser un signo positivo, el cual sabemos que no se escribe porque no es una operación. Luego, en el primer término lo que sigue es el coeficiente, y si ustedes observan, el coeficiente es el 7, el 2 y el 3, pero como lo divido entre un coeficiente del máximo común divisor, que habíamos dicho que es 1, porque no había común, pues simplemente la división de este coeficiente entre un 1 que está aquí, pues es ese mismo coeficiente. Entonces ahora sí, realizo la multiplicación que hace ratito la habíamos mencionado. Entonces si hago la multiplicación, aquí divido entre 1, 7 por 2 me da 14, perdón, escribo 1, no divido entre 1, y multiplico el 1 por el 3, por lo tanto el coeficiente del primero es un 14, disculpen, es un 14 tercios. Y por último, para saber cuál es el que completa la factorización de la división de ese término entre este término, lo que debo de hacer es una división de la variable. O sea, lo que yo voy a hacer es dividir el n a la menos un tercio, lo voy a dividir entre el n a este mínimo común múltiplo, perdón, este máximo común divisor, que dijimos que es menos 12 treintaavos, aunque en realidad no es menos 12 treintaavos, ¿no? Mencionamos que el menos 12 treintaavos venía del 2/5, y entonces lo más correcto es que manejemos, para no estar manejando números grandes, pues manejar el simplificado, simplificar la fracción, y entonces sabemos que este es un menos 2/5, y así ya se convierte en un poquito más sencillo. Y por lo tanto tenemos que agregar aquí
la ley de los exponentes, le escribo la ley de los exponentes para hacer la división y menciona la ley de los exponentes que debe de ser en una división de dos potencias, el resultado es otra potencia que tiene la misma base y se va a restar el numerador menos el denominador. Entonces vamos a hacer eso, vamos a restar este exponente, como está dividido, como esta potencia está dividida entre esta potencia, lo que debo de hacer es restar el exponente menos 1/3 al exponente menos 2/5. Esa operación implica una operación con fracciones, pero como nosotros ya sabemos que el menos 1/3 es este menos 10/30, pues vamos a hacerlo mentalmente. Al menos 10/30 le vamos a restar este exponente que es menos 2/5 y que habíamos dicho que el menos 2/5 en 30 es el menos 12/30. Por lo tanto, esto es un menos 12/30, que al no poder escribir dos signos juntos, escribo un paréntesis para estar indicando una multiplicación. Por lo tanto, aquí me da un signo positivo y como resultado se va a mantener el mismo denominador, pero va a ser un menos 10 más un 12. Sabemos que utilizamos la ley de la resta, o sea que hago la resta entre los dos, me da un 2 y dejo el signo del mayor, que en este caso es positivo, y por lo tanto me da un exponente que es 2/30. Pero ese exponente lo podemos simplificar, y si lo simplificamos, dividimos numerador y denominador entre el mismo número, y entonces obtenemos una base n con un exponente que es un quinceavo. Acuérdense que el mínimo común múltiplo me está ayudando para hacer las operaciones más rápidas. Recuerden que no podemos usar calculadora, y como no podemos usar calculadora, hay que buscar la manera de hacer las operaciones más rápida y de una manera más eficiente. Bueno, de ahí ya cumplí con el primer término. Del primer término ya tengo signo, coeficiente y variable con exponente. Vamos con el segundo término. El segundo término es este. Habíamos dicho que está separado por una operación resta o suma. Y para realizar la factorización por máximo común divisor voy a dividir entre ese término. Si ustedes observan, con el orden debo de comenzar con signo. Si divido este signo negativo entre este signo positivo, pues me doy cuenta que al aplicar leyes de los signos es parte de lo que es la factorización, me va a dar un signo negativo. Vuelvo a repetir, es este menos entre este más que tengo acá, me da menos. Luego, continuando con el segundo término, ahora debo de hacer la división de este coeficiente, vamos con coeficientes, entre este coeficiente. Como no hay, bueno, porque si hay que es 1, disculpen, entonces la división de este coeficiente entre el 1, pues me da el mismo número, y al darme el mismo número, hago lo que hace ratito había mencionado. Por lo tanto, hago lo que les había mencionado, escribo un 1 aquí debajo del numerador, del entero, pero ya habíamos mencionado que este 5 entre este 5 me daba la unidad. Por lo tanto, no es necesario escribir el 1 porque esto ya es la unidad, y la unidad por 3 pues sigue siendo 3. Entonces el único coeficiente que tengo es un 3. Luego me voy con, de este segundo término, termino con la variable con exponente. Por lo tanto, esta variable con exponente la voy a dividir entre esta variable con exponente. Pero si ustedes se dan cuenta, es la misma variable con exponente. Por lo tanto, si yo divido una cantidad entre la misma cantidad, siempre, no importante cuándo es la cantidad, me va a dar de resultado 1. Si aquí tuviera un cuadrado y aquí un cuadrado, si tuviera a la 2/3, a la 2/3, de todas maneras la división me da 1. Y eso implica entonces que esa división de la variable entre la variable me va a dar por resultado un 1, que multiplicado por el 3, pues sigue siendo 3. Y por lo tanto ya terminé con el segundo término, considerando que ya vi todos los elementos. Recuerden que hay que irse elemento por elemento para ser más precisos y que no voy a tener alguna imprecisión. Luego me voy con el último término. Este último término, como estoy factorizando por máximo común divisor, lo debo de dividir entre este máximo común divisor. Y hago lo mismo, comienzo por signos. Este signo positivo entre este signo positivo, sabemos que por leyes de los signos, pues debe de ser entonces el signo positivo. Luego me voy con el coeficiente. Del coeficiente del tercer término habíamos dicho que es el 6, el 5 y el 2, pero aquí tengo coeficiente 1, por lo tanto si hago la división de este coeficiente entre el 1, pues sigue dando el coeficiente que tengo acá en el término. Y entonces habíamos mencionado antes de empezar a hacer la factorización que tenía ese 6 y este 2, esa división me da 3, el 3 por el 5. Recuerden que estoy haciendo jerarquía de operaciones, o sea, decido cuál es la primera operación. Decidí que la primera operación es el 6 entre el 2, que me da un 3, 3 por 5 me da 15, y por lo tanto, el número que debo de escribir
después del signo más, que ya había calculado hace ratito, es un 15. Y por último, debo de realizar en este tercer término la división de la variable con exponente. Eso quiere decir que esta variable con exponente, que es n a la 3 medios, la tengo que dividir entre esta variable con exponente, que es n a la 2 quintos. Por lo tanto, por la ley de los exponentes, lo que yo debo de hacer es a este 3 medios le debo de restar este menos 2 quintos. Eso implica que como yo ya conozco que el 3 medios es equivalente a 45 treintaavos, pues utilizo esos números porque es más rápida la operación debido a que son fracciones equivalentes. Y vuelvo a repetir, divido estas dos potencias, lo que implica que al 3 medios, que son 45 treintaavos, le voy a restar, por la ley de los exponentes, el menos 2 quintos. Pero el menos 2 quintos habíamos mencionado que es menos 12 treintaavos. Entonces, realizando esa situación, le voy a restar, la resta es de la ley, el exponente, que es menos 2 quintos, y que menos 2 quintos dijimos que es menos 12 treintaavos. Entonces es menos 12 treintaavos. Me doy cuenta que no puedo escribir dos signos juntos, por lo tanto escribo el signo de multiplicación. Aquí me da un positivo, y eso quiere decir entonces que voy a sumar estos dos números y voy a mantener el denominador. Se mantiene el denominador porque son fracciones con el mismo denominador. Hago la suma porque dio la multiplicación positivo, y entonces resulta que tengo un 57 treintaavos. Y ese 57 treintaavos es precisamente el que yo voy a escribir como exponente de la variable. Tengo un exponente una variable que es n, cuyo exponente es 57 treintaavos. Pero recordemos que 57 treintaavos se puede simplificar. Simplificar la fracción es dividir numerador y denominador entre el mismo número. Yo me doy cuenta que el 57 es divisible entre 3 porque la suma de sus dígitos me da un múltiplo de 3. 7 más 5 es 12, y como 12 es múltiplo de 3, quiere decir que se puede dividir entre 3. Hago la división, entonces 5 entre 3 me da 1, sobran 2, el 2 con el 7 me da 27, 27 entre 3 me da 9, y también hago la división en el denominador entre 3, y resulta que aquí tengo un 10. Por lo tanto, en lugar de escribir el 57 treintaavos, lo que voy a escribir es un número que es el 19 décimos. Vamos a escribir aquí 19 décimos. Y entonces ya logré realizar la factorización por máximo común divisor. Recuerden que estos son 19 décimos. Y ahora sí, yo ya puedo continuar, porque ya estoy cumpliendo que no hay exponentes negativos y estoy cumpliendo que ya está factorizado. Entonces, como ya cumplí con esos estándares que me marca la entrega, cómo deben ser entregados los resultados, cómo deben ser reportados los resultados, entonces otra vez observo que hay una potencia, hay una división, hay una etcétera, etcétera, y como existe todavía operaciones, pues otra vez vamos por jerarquía de operaciones para decidir cuál es la operación que voy a hacer primero. Obviamente manteniendo el orden, primero signo, coeficiente y luego variable con exponente. Y en este caso ahora sí ya entra la función exponencial, porque esta me está representando una función exponencial. Recuerden que una función es una definición basada en operaciones aplicadas a la variable independiente. Y me doy cuenta que aquí están las operaciones sobre la variable n. Por eso que está entre paréntesis se considera una función exponencial, porque tiene exponente 1, aunque no se escriba. Y entonces comienzo a reportar el resultado. La derivada con respecto a la variable independiente de la función, que también depende de la variable independiente, es esta variable. Pero esa variable es negativa, por lo tanto aplico propiedades de los exponentes, donde me menciona que debo de escribir el recíproco. O sea, el 1 que está aquí, ahora lo escribo en el numerador, y esta potencia ahora la escribo en el denominador, pero la escribo con el signo contrario, o sea, con positivo. Ya tengo aquí la variable expresada en exponente positivo. Pero dentro de los estándares para entregar el resultado, también se debe de cumplir que no debe de haber raíces en el denominador. Como no debe de haber raíces en el denominador, recordemos que este 2 quintos es una raíz, porque ya hemos mencionado que la ley de los exponentes te permite expresar un resultado con un exponente fraccionario partiendo de una raíz. Así se calculan las raíces. Por lo tanto, al ser una raíz, porque es un exponente fraccionario, yo necesito que no esté este exponente fraccionario. Y para resolver esa situación, entonces lo que se hace es racionalizar
el denominador. Y racionalizar el denominador obedece a que no obedece que no debe de haber raíces en el denominador. Y para poder racionalizar el denominador, voy a contestar a la pregunta: ¿cuánto falta para el entero? En otras palabras, si aquí tengo 2/5, resulta que entonces si al entero lo divido en quintos y yo ya tengo 2/5, lo que me hace falta para completar el entero es 1, 2, 3, 3/5. Por lo tanto, racionalizar el denominador es multiplicar por la unidad, o sea, la misma cantidad va a ser en el numerador y en el denominador, pero va a tener un exponente que es el que me permite que se complete en el entero. Así voy a lograr que ya no haya una raíz en el denominador. Obviamente es el paso que sigue, donde vamos a aplicar leyes de los exponentes y ahorita se las voy a explicar. Ahora bien, si ustedes observan el siguiente elemento, ya vimos signo, ya vimos coeficiente, ya vimos variable, porque aquí precisamente comienzo desde variable, entonces ahora me voy con función exponencial, pero se van a dar cuenta que aquí en esta función exponencial resulta que esto lo debo de expresar como raíces, aplicando leyes de los exponentes, este también, pero lo más importante es que todavía hay restas y sumas, las cuales sí las puedo realizar, porque como es un número racional, aquí debo de agregarle un 1, le agrego un 1, y entonces ya tengo una suma y resta de números racionales. Recuerden que dentro de los estándares, además de no tener exponentes negativos, además de que esté factorizado, y además que no haya raíces en el denominador, se debe de cumplir que se deben realizar todas las operaciones, todas deben de estar realizadas. Y como me doy cuenta que hay operaciones con números racionales, pues todavía me falta hacer precisamente eso que les mencioné, que es la suma y resta de números racionales. Entonces vamos a proceder a hacer la suma y la resta de números racionales, que sabemos que lo primero que debemos de hacer es calcular el mínimo común múltiplo. Y entonces, para calcular el mínimo común múltiplo, lo que yo debo de verificar es que en esta función exponencial, que sabemos que está entre paréntesis y que obviamente pertenece al numerador, voy a tener un denominador, otro denominador y otro denominador. El cálculo del mínimo común múltiplo, recuerden que los mínimos comunes múltiples ya los calculamos por aquí de alguna manera, pero en este caso el mínimo común múltiplo lo voy a calcular con la multiplicación de las bases que hay en el denominador. Si ustedes observan, la primera base es el 3, la segunda base es el 1 y tengo otra base que es 1 pero que ya está repetida. Por lo tanto, lo único que debo de hacer es multiplicar la base 3 por la base 1, que al hacer la multiplicación pues sabemos que el resultado es 3 y ese es el mínimo común múltiplo. Por lo tanto, ese mínimo común múltiplo, lo que voy a hacer es dividir el mínimo común múltiplo entre el primer denominador. Ese es el procedimiento para la suma y resta de números racionales. Divido el 3 entre el 3, me da 1, y lo multiplico por el numerador, que en este caso me va a dar un 14. 1 por 14 es 14, y entonces expreso la raíz como la raíz quinta, usando las leyes de los exponentes, de la letra n elevado a la 1. Voy a mover un poquito más eso hacia la derecha, porque la raíz quinceava se nota muy pegada y se pudiera confundir con un coeficiente. Entonces es la raíz quinceava de la letra n elevado a la 1, que sabemos que el 1 no se escribe, y entonces solamente hago el ajuste del radical. Recuerden que el radical es un paréntesis, por lo tanto debe de cubrir única y exclusivamente a la letra, no tiene que estar tan grande, porque ya estaríamos cometiendo un error conceptual, que el radical es un paréntesis. Luego, la suma y resta de números racionales me menciona que si hay una resta, pues escribo la resta y vuelvo a hacer el mismo procedimiento. O sea, divido el mínimo común múltiplo entre el segundo denominador, que es 3, lo multiplico por el numerador y me doy cuenta que el resultado es 9. Como no hay ningún exponente ni ninguna potencia con exponente fraccionario, pues se queda así. Y por último, lo que debo de hacer es, como hay una operación suma, vuelvo a escribir la operación suma en la suma de números racionales y divido el mínimo común múltiplo entre el tercer denominador. El resultado me da 3, multiplicado por el numerador, que es 15, me da como resultado un 45. Y de ahí vamos a escribir esta potencia utilizando la ley de los exponentes. Recuerden que ya habíamos mencionado que la ley de los exponentes me menciona que el numerador es el exponente de la potencia y el denominador es el índice de la raíz. Eso quiere decir que este va a ser la potencia y este va a ser el índice de la raíz, precisamente en la raíz. Por lo tanto, multiplico por la raíz,
que vamos a hablar de una raíz décima, recuerden que es el denominador, de la base, disculpen, la base que es n, elevado al exponente que es el numerador, y que ahí tenemos que es un 19. Y con eso ya hicimos la suma de números racionales y la respectiva aplicación de las leyes de los exponentes. Voy a cambiar un poquito, perdón, voy a hacer un poquito más chica la raya de fracción, porque recuerden que la raya de fracción es un paréntesis, no la puedo exceder porque entonces ya no sería un paréntesis que está solamente conteniendo al numerador. Y entonces otra vez vuelve a repetirse, que yo lo que debo de hacer es determinar qué es lo que voy a hacer con este resultado. Como yo me doy cuenta que sigue habiendo divisiones, multiplicaciones, restas, sumas, pues otra vez debo de utilizar el concepto de jerarquía de operaciones para saber cuál es la operación que voy a realizar primero. Y entonces me doy cuenta que aquí tengo una multiplicación, recuerden que es numerador por numerador, y por lo tanto esta multiplicación la debo de realizar, pero recuerden que la jerarquía de operaciones debe de ser considerando el orden del término. Entonces, si ustedes observan, estas son variables. Todavía no puedo llegar a variables con exponente, sin antes empezar con el signo. Observo que los signos, aquí hay un signo positivo, aquí hay otro signo positivo, aquí hay otro signo positivo, por lo tanto el resultado es positivo. Me voy con los coeficientes. Si ustedes se dan cuenta, este no es coeficiente porque pertenece a una resta y por eso es un minuendo. Este tampoco es coeficiente porque al estar en una resta también ahora es sustrayendo. Y este 45 tampoco es coeficiente porque al estar en una suma se convierte en un sumando. Sin embargo, ese 3 sí es coeficiente porque está multiplicando a este denominador y a este denominador. Entonces, puedo escribir que la derivada con respecto a la variable independiente de la función que depende de la misma variable independiente debe de comenzar con el coeficiente. Y el coeficiente ya mencioné que era el 3, pero ese 3 está en el denominador, por lo tanto debemos de seguir respetando que está en el denominador. Me doy cuenta que el otro coeficiente es el 1, y pues el 1 lo puedo escribir en el numerador, y ahí yo ya tengo el término comenzando por el coeficiente. Ahora me voy con la variable. Si ustedes se dan cuenta, en este último resultado tengo esta variable, tengo esta variable y tengo esta variable. Y por lo tanto, esas variables que están multiplicando, porque esta no es variable debido a que está en la resta y es un minuendo, esta tampoco es variable porque como está en una suma, es un sumando, entonces las únicas variables son las tres que había mencionado. Y me doy cuenta, lo que ya había visto, que al estar haciendo la multiplicación de las variables, debo de aplicar leyes de los exponentes, y eso implica que si tengo una potencia multiplicada por otra potencia, voy a tener de resultado otra potencia donde los exponentes se suman. Eso quiere decir que hay que sumar el 2 quintos más el 3 quintos, y ya habíamos mencionado que si tengo 1 2 quintos y le sumo los 3 quintos, pues ya completo el entero. Precisamente por eso es la pregunta. La pregunta es cuánto falta para completar el entero, porque yo quiero que queden exponentes enteros en el denominador. Así es como se está quitando la posibilidad que haya raíces en el denominador. Por lo tanto, aquí me da solamente la n. Y si ustedes observan, aquí otra vez aplico la ley de los exponentes. Sabemos que este es el exponente y que este es el índice de la raíz. Por lo tanto, voy a tener la raíz quinta de una n cúbica. Recuerden que se deben de escribir separados los elementos signos de coeficiente y de variables. No los revuelvan porque ya en la implementación va a costar trabajo. Y entonces la función exponencial que me queda es precisamente este numerador. Sabemos que el denominador ya vimos que es coeficiente. Y entonces la última función exponencial va a estar entre paréntesis, pero la debo de ordenar. Y para ordenarla, recuerden que debe de ser del exponente mayor, eso lo aprendimos desde la secundaria, al exponente menor. Y entonces yo debo de decidir cuál es el exponente más grande. Y si ustedes recuerdan, dijimos que este exponente es exponente 1 de la potencia y 15 del índice. Y este que está aquí, el exponente es 19 de la potencia y 10 del índice de la raíz. Estos pudiera ser el caso que me confunda compararlos, pero recordemos que desde hace rato ya teníamos que la comparación era con treintaavos. Por lo tanto, si este lo expreso en treintaavos, es multiplicar al 15 por 2 y también al 1 por 2, entonces tengo 2 treintaavos. Y para para poderlo expresar en treintaavos, pues lo multiplico por 3 para que me dé 30 en el denominador, y lo multiplico por 3 para saber cuánto es en el numerador. 3 por 9, 27, llevo 2, 3 por 1, 3 y 2, 5, y entonces ahora sí me doy cuenta con mis ojitos de la cara que como es el mismo denominador, ya puedo comparar estas cantidades y entonces
decido que el 57 es mayor, por lo tanto el 19 décimos es mayor y por lo tanto esta raíz es la que tiene el exponente mayor. Y de esa deducción, obviamente todo esto es mental, se los estoy mostrando cuál es mi proceso mental para compartírselos y que ustedes lo vayan observando. Eso implica que lo primero que debo de escribir es el 45 multiplicado por una raíz décima de n a la 19, precisamente porque es el exponente mayor. Luego me voy al exponente que continúa, que habíamos dicho que entonces es más, si se dan cuenta que hay un signo positivo, que ahora sí se va a escribir porque ahora va a quedar en una operación, más 14 por la raíz. Acuérdense que este puntito lo escribo para que no se confunda el coeficiente, no se vaya a confundir con el índice de la raíz. Entonces por la raíz quinceava de la n a la 1, que sabemos que el 1 no se escribe, cierro el radical, lo voy a arreglar un poco porque quedó ese paréntesis un poco grande. Recuerden que el radical es un paréntesis, por eso debe de cubrir exclusivamente a donde estoy aplicando la raíz. Y por último, si ustedes se dan cuenta, este 9 no tiene exponente, perdón, no tiene variable, y como no tiene variable es el término independiente y ese se escribe hasta el final. Y ahora sí, ya estoy cumpliendo con mis estándares de calidad que menciona que en tu resultado siempre debe de comenzar con signo, coeficiente, variable y función exponencial. Y en el resultado se debe de cumplir que no debe de haber exponentes negativos, se debe de cumplir que no debe de haber raíces en el denominador, se debe de cumplir que debe de estar factorizado y se debe de cumplir, obviamente, lo que empezamos a hacer, que debe de estar en el orden adecuado, que es lo que marca el término, y también que deben de estar realizadas todas las operaciones. Si se dan cuenta, estas operaciones ya no se pueden hacer porque no son términos semejantes. Y al no ser términos semejantes no se puede aplicar la ley de la suma y de la resta. Anteriormente sí hicimos suma y resta de números fraccionales, pero ahorita ya no se puede hacer eso. Y ya no se puede realizar precisamente porque ya tengo números enteros. Entonces, como ya no hay ninguna operación, ya podemos concluir que este es el resultado. Solamente tengan en cuenta que en sí la derivada es un proceso muy corto, donde solamente hay que decidir cuál es la fórmula y aplicar las fórmulas adecuadas. Pero todo el demás proceso para entregar un resultado con la situación adecuada que ya les mencioné, con los estándares que ya les mencioné, pues sí me lleva un proceso algebraico que es un poco repetitivo. O sea, siempre se aplica la ley de los signos, jerarquía de operaciones, racionalizar el denominador, mínimo común múltiplo, máximo común divisor, y obviamente va a ser un tema que se va a estar repitiendo, son conceptos que se repiten, y al ser repetitivos pues llega un momento en que pues ya los tenemos más claros. Bueno, comenzamos con la segunda derivada, la derivada de la otra función, y resulta que vuelve a ocurrir lo mismo. Yo debo de empezar a ver primeramente si se trata de una constante. Dijimos que una constante es porque las variables son diferentes a la variable independiente. Si se dan cuenta, aquí no es el caso porque todas las variables son iguales y eso implica entonces que es una función. Y entonces, después de determinar que es una función, reviso la operación en el término y me doy cuenta que hay muchas raíces en el término. Como hay muchas raíces en el término, todo eso lo tengo que llevar entonces a expresar como una potencia utilizando leyes y propiedades de los exponentes, para que ya que sea una potencia, entonces yo pueda decidir cuál fórmula es la que utilizo. Ahorita básicamente vamos a utilizar la de la función al exponente numérico, pero en algún momento vamos a empezar a utilizar otro tipo de derivadas. Entonces, yo también me doy cuenta que pudiera pensar que esto es una división. Si se dan cuenta, la operación que hay entre términos obedece a que es una división y precisamente hay una fórmula de división, que la fórmula de división la tenemos precisamente aquí abajo. Aquí está la fórmula de la división, donde la fórmula de la división pues es un poquito grande porque es el denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador entre el denominador al cuadrado. Y observo si de a de veras es una división. Si ustedes se dan cuenta, no es propiamente una división porque los elementos del numerador y los elementos del denominador son muy parecidos. Por lo tanto, no pudiera decir que esto es una función dividida entre otra función. Más bien es la misma variable que está en diferentes términos, tanto en el numerador como en el denominador. O sea, no es una sola función diferente a la función que está en el denominador. Como no son dos funciones diferentes y precisamente en eso se basa la fórmula, que la división son de dos funciones diferentes, entonces pienso en otra estrategia que se denomina expresar
como fracción parcial. Expresar como fracción parcial el inicio de ese conocimiento lo aprendimos en primaria, donde me decían que si yo tenía dos quintos, y le sumaba 3 quintos, el resultado, yo sé que es un 2 más 3 con el mismo denominador. Eso se llama suma de números racionales con el mismo denominador. Lo que ahora yo voy a hacer es que tengo una suma o una resta en el numerador y lo voy a expresar como dos fracciones parciales que van a estar relacionadas a cada sumando. Eso quiere decir que voy a tener una fracción parcial relacionada a este término, otra fracción relacionada a este término y otra fracción relacionada a este término, todas con el mismo denominador. Eso es precisamente lo que es una fracción parcial. Pero considerando que de una vez ya tengo exponentes racionales, pues de una vez vamos a aplicar la ley de los exponentes. La ley de los exponentes que me menciona que una potencia a la cual estoy obteniendo una raíz enésima se puede calcular como otra potencia que tiene la misma base, donde divido el exponente entre el índice de la raíz. Y entonces vamos a hacer las dos cosas. O sea, la función que depende de la p, acuérdense que todavía no estoy derivando, apenas estoy aplicando fracción parcial y ley de los exponentes, va a ser un primer denominador que tiene una base que es p y un exponente que es 4/3. Luego, esa potencia va a tener un denominador que es 7 y va a tener una variable que es la p y que está elevado a un exponente entre un índice de la raíz. Ahora, dense cuenta que cuando yo estoy haciendo todos esos conceptos, debo de tener bien presente que todo lo debo de acomodar a manera de término. O sea, siempre debo de tener que escribir primero el signo, luego el coeficiente, luego la variable con exponente, y si hubiese, también debo de escribir la función exponencial. Por lo cual en lo que acabo de hacer cometí una imprecisión y vamos a corregirla. Bueno, vamos a escribirlo adecuadamente. Eso quiere decir que esta p a la 4/3 debe de ser contemplada como variable, no debe de estar junto con el coeficiente. Por lo tanto, dejamos a las dos variables juntas, borro esta línea de fracción y solamente escribo el 7 como coeficiente en una fracción, es denominador, y las variables en otra fracción. Obviamente al ser denominador no puedo dejar vacío el numerador y sabemos que puedo escribir un 1. Entonces tengo un séptimo que es el coeficiente y las variables que son estas dos. Ahorita lo voy a hacer paso por paso conforme vayamos avanzando en los videos. Voy a hacer la aplicación de más leyes en un solo paso, de más conceptos, para que el proceso sea más rápido. Continuando con fracción parcial, pues resulta que ahora tengo una resta, entonces voy a tener una segunda fracción donde ya vimos que debo de escribir separadamente el coeficiente, donde el coeficiente me doy cuenta que son 2 séptimos y escribo las variables. Esta variable, aplicando leyes de los exponentes, me va a quedar que en el numerador voy a tener entonces una p que está elevado al 5 que es el exponente y al 4 que es el índice de la raíz, y en el denominador tengo a una variable p elevado a un 2 que es el exponente dividido entre un 5 que es el índice de la raíz. Y en la tercera fracción parcial empiezo con una resta, voy a tener un 3 como numerador que es coeficiente, un 7 como denominador que es coeficiente, y vuelvo a tener aquí una p que está elevada a la potencia dividida entre el índice de la raíz. Por lo tanto aquí tengo un 11/6 y por acá también tengo una letra p que ya habíamos dicho que está elevado al exponente entre el índice de la raíz, y eso entonces me da un 2/5. Y si ustedes observan, aquí es lo que les mencionaba, aparentemente es una división, pero en realidad tengo la misma variable. Eso implica que yo no tengo una división de funciones. Esto que está aquí no es la división de dos funciones diferentes, es la misma letra, solamente que está expresada en una sola fracción. Por eso lo expreso como fracción parcial, para poderme darme cuenta que aquí en estas variables yo puedo aplicar otro concepto, que ese concepto precisamente es el de leyes de los exponentes. Y la ley de los exponentes me menciona que si yo tengo la división de dos potencias con la misma base, el resultado va a ser otra potencia que tiene la misma base, y lo que voy a hacer es restar los exponentes. Por lo tanto, básicamente se va a convertir en una resta de exponentes. Por lo tanto, lo voy a hacer aquí al del lado derecho. Sabemos que no podemos utilizar calculadora, y entonces tengo un 4/3 menos un 2/5. Recuerden que esa es la operación que se debe de hacer, y entonces resulta que el mínimo con un múltiplo, es el 15. Al hacer
la operación es 15 entre 3 que me da 5, 5 por 4 me da 20, y aquí obtengo un 20, sigue la operación resta, y luego este 15 entre este 5 me da un 3, multiplicado por el 2 me da un 6, compongo mi raya de fracción porque debe ser un paréntesis, y de ahí ya tengo el resultado de la aplicación de esa ley de los exponentes. Por lo tanto, la función que depende de la variable independiente, que es la letra P, va a tener un coeficiente que es un séptimo, y va a tener una variable que debido a la ley de los exponentes es una sola variable, que está elevado a este resultado, que sabemos que por ley de la resta son 14 quinceavos. Entonces lo que estoy haciendo es aplicar conceptos de álgebra, leyes y propiedades de los exponentes para que esto no lo trabaje como una división, sino simplemente sea una resta de 3 términos, donde al ser una resta de 3 términos, pues ya se parece al ejercicio anterior, donde tenía una resta y una suma de 3 términos, o sea, se convierte en el ejercicio anterior solamente aplicando leyes y propiedades de los exponentes. Voy con el segundo término habíamos dicho que tiene de coeficiente el 2 séptimos, y volvemos a ver que aquí hay una ley de los exponentes. Por lo tanto, lo que debo de hacer es la resta del exponente, que es 5 cuartos, menos el exponente, que es 2 quintos. Recuerden que los dos son positivos. Hace rato era diferente porque, si se acuerdan, por aquí hice una operación donde había exponentes negativos, precisamente en la factorización, pero aquí todos son positivos, por eso no se repite el caso que tenía hace rato. Y ese 5 cuartos, menos 2 quintos, ahora me va a dar un mínimo común múltiplo, que es 20. 20 entre 4 me da 5, 5 por 5 me da 25, es el primer resultado. Luego es un menos, 20 entre 5 me da 4, 4 por 2 me da 8, y entonces el exponente que voy a tener como resultado es, para la variable P de este segundo término, el exponente que yo tengo es un 17 veinteavos. Me voy al último término. En el último término tengo un coeficiente que es menos 3 séptimos, y vuelvo a hacer lo mismo que lo que hice anteriormente. En otras palabras, voy a hacer la resta de esos dos exponentes, y entonces esto va a ser un 11 sextos menos un 2 quintos. Si ustedes se dan cuenta, esto ya más bien parece una clase de primaria, porque estoy haciendo muchas operaciones con números racionales, pero eso se debe a que los exponentes son números racionales. El mínimo común múltiplo es 30, 30 entre 6 me da 15, 30 entre 6 me da 5, 5 por 11 me da 55, luego escribo la operación resta, 30 entre 5 me da 6, 6 por 2 me da 12, y entonces ya puedo asegurar que esta variable va a tener un exponente que es la resta de estos dos, y la resta de esos dos es 2 para 5 me da 3, no llevo nada, 1 para 5 me da 4, y entonces tengo que aquí son 43 treintaavos. Si se dan cuenta, los exponentes están medio raros, pero simplemente son resultados que me dieron del proceso, y por lo tanto los escribimos como están. Y entonces, ahora sí, al observar, me doy cuenta que todo lo que tengo, ya no tengo raíces, ya tengo potencias, pero si se dan cuenta, esas potencias están en suma y resta, y por lo tanto, esa operación entre términos me va a decir que es la derivada de la primera menos la derivada de la segunda menos la derivada de la tercera. Y recordando el formulario, resulta entonces que lo que yo tengo es precisamente la fórmula de una constante por una función. Se repite lo que hicimos hace ratito, es la constante por la derivada de la función, y donde la función ya vimos que es una potencia. Por lo tanto, por ser una potencia, ya sabemos que la derivada de una potencia es el exponente por la base del exponente menos 1 por la derivada de la base. Y entonces, ahora sí ya podemos derivar, porque ya se ajusta a las fórmulas que ya conocemos. Si hubiéramos derivado la división, hubiera sido una derivada bastante larga y bastante complejo. Entonces, aplicamos los conceptos. Tenemos, ahora sí, la derivada con respecto a la variable independiente de la función, que también depende de la variable independiente, donde va a comenzar por un coeficiente multiplicado por la derivada de la potencia, que la derivada de la potencia es el exponente, que es 14 quinceavos, multiplicado por la base elevado al exponente menos 1. El exponente menos 1 es 14 quinceavos menos un entero, que ese un entero son 15 quinceavos, y al hacer esa operación por ley de la resta se mantiene el mismo denominador, pero ahora voy a tener un exponente que es menos un quinceavo. Voy al siguiente, y me falta por la derivada de la variable con respecto a la variable independiente, la derivada de la base, es la derivada de la base con respecto a la variable independiente. Creo que aquí arriba no la consideré, sí, se me olvidó mencionarla.
Porque aquí cuando estoy haciendo la derivada es el coeficiente es el exponente, disculpen, es la constante que multiplica el exponente por la base elevado al exponente menos 1. Pero me falta escribir que aquí falta la derivada de la base con respecto a la variable independiente. También aquí falta la derivada de la base con respecto a la variable independiente. Y aquí también falta la derivada de la base con respecto a la variable independiente. No me afecta tanto en lo que voy a hacer, porque recuerden que ya habíamos visto los coeficientes. Y si ustedes ven la división de este entre este me da la unidad, y eso es un coeficiente. Y 1 por lo demás, pues sigue siendo lo demás. Aquí también, esto me da la unidad, y la unidad por el demás coeficiente, pues sigue siendo lo mismo. Y este 1 multiplicado por el resultado de aquí, pues sigue siendo lo mismo. Lo único que me hizo falta es especificar que sí se debe de escribir la derivada de la base con respecto a la variable independiente, porque eso me va a servir de mucho cuando llegue a derivación implícita. Eso lo vamos a checar en videos posteriores. Paso al siguiente término. En el siguiente término escribo la operación, que es una resta, y luego va a ser la constante multiplicado por el exponente, que en este caso el exponente de la potencia es 17/20, por la base, que es la letra P, elevado al exponente menos 1. Por lo tanto, si ahora tengo 17/20 y le resto 1, lo que le debo de restar son 20/20, porque eso es la unidad. Y entonces me doy cuenta que el denominador se mantiene y hago la ley de la resta entre estos dos, dejando el signo del mayor. Por lo tanto, la resta de 20 y 17 es 3. Se mantiene el signo del 20, que es negativo. Y entonces aquí me queda un menos 3/20 multiplicado por la derivada de la base con respecto a la variable independiente. Recuerden que así menciona la fórmula y hay que respetar esa situación. Falta la derivada de la base con respecto a la variable independiente. Y entonces me voy a el último término. El último término comienza con una resta, por lo tanto escribo la resta y voy a derivar lo que sigue. Y lo que sigue vuelve a repetirse, que es una constante multiplicada por una potencia. Por lo tanto, la derivada de la potencia es el exponente por la base elevado al exponente menos 1. Entonces ahora el exponente es 43/30. Solamente vamos a verificar. Sí, aquí me dio 43/30. Y le voy a restar 1, que ese 1 va a ser formado por 30/30. Es la misma cantidad, por eso es la unidad. Y entonces al hacer la ley de la resta, se va a mantener el signo del mayor, que es positivo. La resta de 43 con 30 me da 13. Y entonces aquí voy a escribir un 13/30 por la derivada de la base con respecto a la variable independiente. Vuelvo a repetir, eso es 1, pero sí es importante que lo vaya respetando, porque en la derivación implícita, en la derivación de funciones implícitas, eso toma mucha importancia. Y entonces, ahora sí, vamos a aplicar jerarquía de operaciones. Y en esa jerarquía de operaciones, recuerden que de una vez voy a factorizar. Y voy a factorizar por el método de máximo común divisor. Bueno, más bien, primero la jerarquía de operaciones, disculpen, implica que primero debo de considerar al signo común, al coeficiente común y a la variable con exponente común. Recuerden que precisamente eso es lo que había puesto al principio, es la factorización de el máximo común divisor. Y recuerden, esa parte es muy importante. El máximo común divisor hace referencia al número más grande, al número mayor, que divide a todos los números, pero también hace referencia al factor común de la base, que tiene el exponente menor. El máximo común divisor está relacionado con el exponente menor, que aunque parezca ahí medio curioso, pero pues así es como se obtiene el máximo común divisor, siempre va relacionado al exponente menor. Y entonces vamos a hacer todo y vamos a hacer las consideraciones para poder realizar la factorización por máximo común divisor. Por lo tanto, la derivada con respecto a la variable independiente de la función, que también depende de la misma variable independiente, va a tener primeramente un signo. Recuerden que siempre se comienza con signo, siempre debo tener presente ese orden. Y el signo, si se dan cuenta, aquí es positivo, aquí es negativo y aquí es negativo. Entonces podemos dejar un signo positivo, no hay ningún problema, porque son diferentes, o sea, simplemente consideramos el primero. Y luego me voy con los coeficientes, y del coeficiente, entonces me voy a dar cuenta que hay coeficientes tanto en el numerador como en el denominador. Entonces reviso este coeficiente y me doy cuenta que aquí por jerarquía de operaciones me va a dar un 2. Entonces el coeficiente que está quedando es un 2, no es un 14 séptimos. Entonces vamos a pensarlo como un numerador que es 2 y un denominador que es 15.
Si considero el coeficiente en el numerador, aquí también tengo un 2. Eso quiere decir que ya tengo dos numeradores que son comunes. Pero si ustedes observan aquí en el numerador no hay común y por lo tanto yo no puedo pensar en ese 2 como un factor común en el numerador. Luego pienso en el 15. Si se dan cuenta, aquí no hay más numeradores. Entonces me tengo que ir con el denominador 15. Pero si ustedes observan, aquí no hay denominador 15 y aquí sí hay. Porque el 30 tiene un 2 por 15. Entonces pudiera pensar que sí hay un factor que es 15, pero este no tiene 15. Por lo tanto, no puedo considerar como un máximo común divisor a los factores comunes que están en el numerador y en el denominador. Sin embargo, de la exploración que hicimos, pudimos observar que este 2 con este 20 se puede simplificar y por lo tanto ahí me va a quedar un décimo. Aquí me va a quedar un 2 y entonces tengo un 2 de numerador en la primera, tengo un décimo, un 10 de denominador en la segunda en el segundo término, disculpen, y también aquí tengo un 3 y un 30 y puedo simplificarlo. Acuérdense que eso es por jerarquía de operaciones, o sea, ¿qué operación hago primero? Y como eso se pueden simplificar, pues me conviene hacer la simplificación y considerar eso cuando ya esté realizando la factorización. También observo que esta diferencial entre esta diferencial es coeficiente porque al ser la misma cantidad el resultado me va a dar la unidad y la unidad por todo lo demás pues sigue siendo la unidad, o sea, forma parte de un coeficiente, pero vuelvo a repetir, es importante que lo escribamos porque la derivación de funciones implícitas toma importancia ese último factor. Me voy con el siguiente elemento del término, que es la variable con exponente, para ver si hay comunes y que se pueda factorizar por máximo común divisor. Si ustedes se dan cuenta que hay una letra P, aquí hay una letra P y aquí hay otra P que son comunes, y entonces lo único ya que debo de hacer es comparar para ver cuál de todos son menores. Ya sabemos que para comparar este con este y con este, pues deben de tener el mismo denominador, y entonces voy a hacer el cálculo del mínimo común múltiplo precisamente de esos denominadores. Tengo un denominador que es 15, tengo un denominador que es 20 y tengo un denominador que es 30. Eso es para que las tres fracciones, los tres exponentes que están expresados como fracción, estos tres exponentes tengan el mismo denominador y los pueda comparar. Entonces mitad, este no tiene mitad, este sí tiene mitad que es 10, este sí tiene mitad que es 15, luego otra vez hay una mitad donde este no tiene mitad, esta mitad es 5, este no tiene mitad, y entonces me doy cuenta que sigue una tercera, donde esta tercera es 5, este no tiene tercera y este tiene tercera que es 5, y luego viene una quinta. Entonces de ahí puedo llegar a la conclusión que el mínimo común múltiplo para los denominadores de los exponentes y poderlos comparar entre sí, pues el mínimo común múltiplo es la multiplicación de estos, por lo tanto es un 2 por 3 que me da 6. Recuerden que puedo aplicar la propiedad conmutativa, el orden de los factores no altera el producto, y puedo multiplicarlos como yo quiera para obtener el resultado. 5 por 3 me da 15, 15 por 2 me da 30 y 30 por 2 me da 60. Entonces el mínimo común múltiplo es 60, lo pude haber hecho de otra manera. 2 por 2, 4 por 3, 12 y por 5 me da también 60, pero pues eso ya depende de cómo quieran realizar la multiplicación para obtener el resultado. Insisto, no pueden utilizar calculadora, por eso es importante que tengan estrategias para poder hacer esas multiplicaciones. Conclusión, el máximo común divisor es la letra P, pero tenemos que decidir cuál exponente es. Entonces, este exponente, un quinceavo, lo vamos a expresar como un número racional que va a tener de denominador al 60. Obviamente es negativo. Y para que este 15 se haga 60, pues sabemos que lo debemos de multiplicar por 4. 4 por 15 es 60, por lo tanto también multiplicamos el numerador por 60 y me doy cuenta entonces que aquí el numerador es un 4. Vamos con el siguiente exponente es 3/20. Para que el denominador sea 60 y lo pueda comparar con los otros 3, entonces lo que yo debo de hacer es que este 20 lo multiplico por 3 para que sea 60 y también hago lo mismo con el numerador, por lo cual observo que voy a tener 9 sesentavos negativos. Acuérdense que el exponente es negativo, por lo tanto este lo debo de escribir negativo, lo hago a un lado para que me dé espacio de poder escribir el negativo, y luego me voy con el último exponente, donde el último exponente es 13 treintaavos, que sabemos que lo debemos de expresar como 60avos.
Por lo tanto, para que tenga una fracción equivalente, multiplico por 2 el numerador y multiplico por 2 el denominador, eso me da 60, lo hago con el mismo número arriba y entonces observo que este es un 26. Y de ahí entonces veo que el número más pequeño de estos tres, pues obviamente son los negativos, pero de estos dos el que es más negativo, o sea el que está más a la izquierda, es el menos 9/60. Y entonces el menos 9/60, que es precisamente el segundo exponente, es el que voy a considerar como máximo común divisor. Entonces el exponente del máximo común divisor es 30/20. Vuelvo a repetir, lo expresé en 60avos para poder hacer una comparación, pero el exponente que yo tenía era el menos 3/20. Y entonces comienzo a hacer la factorización. Acuérdense que la factorización de máximo común divisor obedece a una división. Por lo tanto, del primer término hago la división. El coeficiente son estos 4 elementos. Dividido entre el coeficiente que tengo aquí, que es 1, pues solamente es escribir este coeficiente. Pero ya habíamos mencionado que el 14 con el 7 se divide y por lo tanto el coeficiente es un 2 en el numerador y un 15 en el denominador. Ahora bien, ya que vi el coeficiente, debí de haber empezado con signo, pero con signo, pues aquí tengo un positivo, entre un positivo me da el positivo, entonces no hay tanto inconveniente en esa primera parte, y luego me voy con este primer término a lo que es la potencia. Y entonces en la potencia, acuérdense que se va a aplicar, lo escribo por aquí, ya no me dio mucho espacio, vamos a aplicar leyes de los exponentes, donde la ley de los exponentes me dice que si yo tengo la división de dos potencias, el resultado es otra potencia donde se resta el exponente del numerador menos el exponente del denominador. Por lo tanto, cuando yo hago la división de esta potencia entre esta potencia, recuerden que así es la factorización de máximo común divisor, entonces lo que debo de hacer es una resta de exponentes y debo de restar el exponente que es el menos un quinceavo, restárselo al exponente que es menos 3/20. Pero para que pueda hacer esta operación, pues utilizo los resultados previos de los exponentes, que precisamente es lo que tengo por acá. Eso quiere decir que el exponente menos un quinceavo resulta que es menos 4/20, ya lo habíamos dicho anteriormente, y le voy a restar el exponente menos 3/20, que es este, y que habíamos dicho que su fracción equivalente es menos 9/60. Por lo tanto, debido a eso, escribo un paréntesis porque no puede haber dos signos juntos, aplico leyes de los signos, me da positivo, y eso quiere decir que voy a hacer la ley de la resta con un número negativo, un número positivo, hago la resta dejando el signo del número mayor, el número mayor es el 9, por lo tanto queda positivo, y eso va a ser, disculpen, aquí cometí una imprecisión, no es 4/20, es 4/60, y entonces al hacer la resta se mantiene el denominador que es 60, y al hacer la ley de la resta con estos dos, pues resulta que me queda 5/60, pero 5/60 se puede simplificar. Por lo tanto, lo que voy a escribir va a ser entonces la variable p elevada a las 5/60, que se puede simplificar la fracción, o sea, dividir numerador y denominador entre el mismo número. En este caso lo divido entre 5 y entonces me queda 1, y sabemos que 60 entre 5 me toca de a 1, sobra 1 y es 12. Y entonces el resultado es 5/60, que es, simplificada la fracción, un doceavo. Y con eso ya tengo el primer resultado de el primer término al cual se hizo la factorización. Borro aquí porque pues estas operaciones nada más son temporales, y lo que sí me importa son las equivalencias, por eso no las borro, ¿no? Obviamente en una evaluación hay que dejar todas las operaciones para que lo vayan teniendo en cuenta, ¿no? Aquí por fines didácticos tengo que borrar algunas operaciones para que porque se pueden hacer mental, pero si es necesario hay que dejarlas indicadas para que se observe cuál fue la operación que hicieron y de dónde están obteniendo esos resultados. Bueno, luego ya terminé con el primer término. ¿Por qué ya terminé? Porque ya consideré signo, coeficiente y variable con exponente. Me voy al siguiente término. El siguiente término habíamos dicho que empieza a partir de donde está la operación resta. Entonces aquí hay un término, habíamos dicho que este es el primer término, y aquí tenemos el otro término que también está separado por la operación resta, porque sabemos que un término es la multiplicación de varios elementos. Por ahí sé que esta multiplicación es un término separado por un signo, esta otra multiplicación es un término separado por una operación resta, y esta multiplicación es otro término. Los términos son multiplicaciones y cada término está separado con una operación resta o una operación suma. Vamos con el segundo término.
comenzamos ahora sí con el signo, hace rato se me olvidó, y si divido este signo negativo entre el signo positivo que tiene el máximo común divisor, pues por leyes de los signos sabemos que me da negativo. Recuerden que eso viene dentro de lo que es la factorización. Es un concepto robusto que incluye muchos conceptos como lo que son ley de los signos. Luego, para este segundo término, lo que debo de visualizar es el coeficiente. Por lo tanto, en ese segundo término, el coeficiente es el de aquí, que lo tengo que dividir entre el coeficiente 1 que tengo en el máximo común divisor. Por lo tanto, vuelve a ser solamente este coeficiente, y ya habíamos dicho que este 2 con este 20 me da un décimo. Por lo tanto, al ser un décimo, en el numerador solamente obtengo el 17, y en el denominador habíamos dicho que queda un 10 en el denominador, y este 7 por este 10, pues sabemos que es un 70, y de ahí pues ya no hay que pensar en más simplificaciones, porque la simplificación de la fracción la hice desde el principio, cuando estuve revisando la factorización por máximo común divisor. Luego, en el segundo término, también debo de considerar ahora a la variable con exponente. Y si considero la variable con exponente, es esta variable con exponente que se divide entre esta variable con exponente. Si ustedes observan, las dos variables son idénticas. Por lo tanto, como se están dividiendo cantidades iguales, el resultado es la unidad. Y si es la unidad multiplicado por el menos 17 setentavos, pues sigue siendo menos 17 setentavos. Por lo tanto, este segundo término no tiene variable, precisamente por la factorización de máximo común divisor que se basa en la división. Y vamos al tercer término. En el tercer término otra vez comienzo con signo. Este menos entre el signo más del máximo común divisor me da un signo que es negativo. Luego me voy con los coeficientes. El coeficiente de este tercer término es este coeficiente, que dividido entre el coeficiente del máximo común divisor, que es 1, pues se sigue manteniendo este coeficiente, de donde este coeficiente ya habíamos dicho que simplifico el 3 treintaavos, por lo tanto me queda 10 dividiendo entre 3 ambos numerador y denominador, y entonces en el numerador solamente me queda el número 43, y en el denominador dijimos que este era un 10 por el 7, me da un 70, y ya tengo entonces el coeficiente, que es un número racional que está simplificado, porque ya hice la simplificación de la fracción desde el principio, cuando estaba haciendo el análisis. Y entonces lo único que me hace falta es hacer la división considerando ahora la variable con exponente. Entonces, de todo este término, sabemos que la variable con exponente es esta, que la voy a dividir entre esta variable con exponente que sí existe. Por lo tanto, aplicando la ley de los exponentes, sabemos que va a ser el exponente del numerador, aquí ya se me borra un poquito, va a ser el exponente del numerador menos el exponente del denominador. Y por lo tanto, entonces, vamos a hacer la resta de este número menos este número. O sea, el 13 treintaavos habíamos dicho que tenía una fracción equivalente que era el 26 sesentavos. Entonces ese 26 sesentavos se lo voy a restar por la ley de los exponentes. Al ser una división, se va a restar el exponente del numerador entre el exponente del denominador. Y el exponente estoy dando cuenta que es un menos 3 veinteavos. Pero habíamos mencionado que el menos 3 veinteavos tiene una fracción equivalente que es menos 9 sesentavos. Entonces se lo resto al 9 sesentavos, acuérdense que este es negativo, la resta es de la ley, y entonces al tener dos signos juntos debo desplazarlo con una multiplicación. Este menos por menos me da más, se mantiene el denominador que es 60, y al ser ley de la suma quiere decir que voy a sumar el 26 más el 9, y el 26 más el 9 me da un resultado que es 35. Entonces yo voy a tener aquí en el exponente, voy a tener una variable p que va a estar elevada a la 35 sesentavos, que fue el resultado que me dio de estar haciendo la resta utilizando las fracciones equivalentes para que la resta sea más rápida. Pero con la experiencia que tengo, sabemos que este exponente, que es 35 sesentavos, se puede simplificar. Por lo tanto, si voy a simplificar, agrego aquí el concepto, simplificar la fracción, para que la tengan presente. Simplificar la fracción es dividir numerador y denominador entre el mismo número. Por lo tanto, me doy cuenta que los dos números pueden ser divisibles entre 5, porque uno termina en 5 y el otro termina en 0. Entonces, si divido el 35 entre el 5 me da 7, y si divido el 60 entre el 5 me da 12. Por lo tanto, lo que yo estoy teniendo aquí en este exponente va a ser 7 doceavos, debido a que estoy simplificando al número racional. Entonces, en lugar de 35 sesentavos,
escribo el 7/12. Recuerden que las operaciones, si no las pueden hacer mentales, las tienen que dejar expresadas cuando reporten la evaluación. Y si se dan cuenta, aquí son muchos números racionales, ¿no? Números racionales que se aprendieron en quinto de primaria, aunque actualmente ya se están aprendiendo en cursos más y cada vez más bajos. Bueno, ahora bien, ya que terminé la factorización, acuérdense que debo de expresar el resultado. Por lo tanto, otra vez tengo que hacer jerarquía de operaciones. Pero esa jerarquía de operaciones debe de seguir que primero sea el signo, luego el coeficiente, luego la variable con exponente, y le agregamos este último término que sabemos que se denomina función exponencial. Y es una función exponencial porque es una definición basada en operaciones aplicadas a la variable independiente y que tiene un exponente que en este caso es el 1. Por eso se llama función exponencial. Y entonces empiezo a escribir todo en orden. Recuerden que debemos de mantener los estándares para dar el resultado. Por lo tanto, la derivada con respecto a la variable independiente, que es la p, de la función que depende de la misma variable independiente, es esta, que es negativa. Como es negativa, entonces necesito aplicar la propiedad de los exponentes. Ya habíamos explicado que se va a escribir la misma, pero con su recíproco. Eso quiere decir que, bueno, lo voy a escribir. Tengo que considerar que si tengo una potencia con exponente negativo, se debe de escribir el recíproco, pero con exponente positivo. Dijimos que recíproco es porque el 1 se escribe en el numerador y la potencia se escribe en el denominador, solamente cambiándole de signo al exponente. Entonces, la derivada con respecto a la variable independiente de la función que depende de la misma variable independiente va a ser 1 entre la variable que es p elevado al exponente, que es 3/20. Pero recordemos que no podemos tener una raíz en el denominador. Por lo tanto, debo de racionalizar el denominador y racionalizar el denominador. Habíamos dicho que obedece a la pregunta ¿cuánto es lo que falta para el entero? Por lo tanto, lo que falta para el entero, si tengo 3/20, pues lo que falta para el entero, utilizo el concepto de multiplicar por 1, o sea, la misma cantidad entre la misma cantidad, y lo que me hace falta para el entero es el 17/20. Por lo tanto, escribo el exponente 17/20 en los dos lugares, y ya con eso ya estoy cumpliendo que no hay raíces en el denominador ni exponentes negativos. Ahora bien, estos que están aquí, resulta que también debo de verificar que hay una resta, y como hay una resta, entonces debo de hacer operaciones. Y si debo de hacer operaciones, la operación que estoy viendo que se debe de hacer es una resta de números racionales. Y si voy a hacer una resta de números racionales, eso quiere decir que debo de obtener el mínimo común múltiplo entre estos números, que de ahí no es tanto inconveniente porque solamente tengo al 70 y al 15, o bueno, primero al 15 y luego al 70. Tengo el 15 y luego el 70 que se repiten los dos, por lo tanto pues nada más considero un 70. Y de aquí me doy cuenta que tiene mitad, por lo tanto este no tiene mitad, este sí tiene mitad, que es 35. Ya no tienen mitad, pensaría en una tercera, este tiene una tercera que es 5, el 35 no tiene tercera. Luego pienso en una quinta, el 5 tiene quinta, el 35, la quinta de 35 es séptima, y luego tiene una séptima que es 1. Y entonces el mínimo común múltiplo, ahora para los coeficientes, acuérdense que hace ratito calculé el mínimo común múltiplo, pero para los tres exponentes, para poderlos comparar, entonces el mínimo común múltiplo ahora va a ser la multiplicación del 2 por el 3 que me da 6, 6 por el 5 que me da 30 y 30 por el 7 que me da un mínimo común múltiplo que es 210. Entonces el mínimo común múltiplo de esta suma y resta de números racionales, que más bien es una resta, el mínimo común múltiplo es el 210. Y de ahí entonces debo de comenzar con la resta de números racionales. Por lo tanto, este 210 lo divido entre 15. Si se dan cuenta, la operación se ve complicada, pero la podemos hacer con estos números. Recuerden que 210 es el producto de los 4 números, pero el 15 solamente son estos dos números. Por lo tanto, la división de los 4 números entre esos dos números solamente me da el 2 y el 7. Y el 2 y el 7 es el número 14. Por lo tanto, lo que debo de hacer es multiplicar el número 14 por el número 2 que está en el numerador. Esa multiplicación está más rápida y me da un 28. Multiplicado por esta, donde voy a aplicar leyes de los exponentes. Por lo tanto, el denominador es el índice de la raíz y el exponente el numerador, es el exponente de la potencia, el cual es 1, el cual no se debe de escribir.
Vamos a ajustar ese radical porque está muy grande. Acuérdense que es un paréntesis y debe de cubrir solamente a la variable. Y también el 12 vamos a hacerlo un poquito más cerquita porque como que lo hice muy exagerado al principio. Bueno, entonces ahí ya tengo la raíz doceava. Me voy al siguiente término. El siguiente término tiene una operación que es una resta, por lo tanto escribo una resta y ahora hago nuevamente la división del máximo común divisor entre el 70. Esa operación está complicada, sabemos que es 3 y entonces el 3 multiplica el 17, por lo tanto si multiplica el 3 por 7 me da 21, llevo 2, el 3 por 1 me da 3, con los 2 que llevaba es 51. Y obviamente no hay variable porque pues este término no tiene variable, solamente tiene coeficiente. Y me voy al tercer término, donde en el tercer término hay una resta, por lo tanto la operación que sigue en el numerador también es una resta, y vuelvo a hacer lo mismo. Ahora voy a dividir este mínimo común múltiplo entre este denominador, que ya dijimos que es 3, y lo multiplico por 43. Por lo tanto, al hacer la multiplicación de 3 por 43, el 3 por 3 me da 9, el 3 por 4 me da 12, y tengo el 129. Y esta potencia con exponente fraccionario la expreso como una raíz, por lo tanto va a ser la raíz doceava de una letra P que está elevado a la 7, cierro el radical y con eso ya logré realizar la operación con números racionales. Ya que hice entonces la suma de números racionales, entonces otra vez observo y me doy cuenta que todo lo que tengo aquí siguen siendo operaciones. Por lo tanto, otra vez comienzo por tomar decisiones a través de la jerarquía de operaciones para saber cuál es la operación que voy a realizar primero, conservando el orden que teníamos, primero signo. Entonces empezamos a reportar el resultado donde la derivada con respecto a la variable independiente de la función, que también depende de la misma variable independiente, debe de comenzar con un signo, que si me doy cuenta que es el signo positivo, por lo tanto no escribo nada. Me voy con el coeficiente, que si ustedes observan el único coeficiente es el 1, pero debido a la suma de números racionales acaba de surgir un coeficiente que es 210. Por lo tanto ese 210 se debe de escribir al principio porque es un coeficiente, obviamente respetando que está en el denominador. Y este 1, pues sabíamos que está en el numerador, por lo tanto ya tengo un coeficiente que es un 210avo. Luego del coeficiente me voy por la variable. Antes hay que repetir que este 28 no es coeficiente porque es parte del minuendo, este 51 no es coeficiente porque es un sustraendo y este 129 tampoco es coeficiente porque es un sustraendo. Por eso no se consideran como coeficientes, a pesar que sean números. Acuérdense que depende de la posición que tengan. Y luego me voy con la variable. De la variable me doy cuenta que hay estas tres variables. Por lo tanto, entre esas tres variables, pues obviamente tengo que multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. Y eso me lleva a la aplicación de la ley de los exponentes, donde menciona que si tengo una potencia multiplicada por otra potencia, el resultado es otra potencia donde se suma el exponente del numerador con el exponente del denominador. Perdón, donde se suma el exponente de uno factor con el exponente del otro factor. Y por lo tanto, si se dan cuenta, la suma al tener el mismo denominador me da, aplicando la ley de la suma, me da 20 veinteavos y 20 veinteavos es la unidad. Y por lo tanto, en el denominador ya no tengo raíces. Ya se logró que contestando a la pregunta que cuánto es lo que me falta para el entero, pues logro que sea un exponente entero y ya no haya raíces. Y en el numerador debo de expresarlo como una raíz, donde el índice de la raíz es el denominador, o sea es 20, la variable es p y el exponente de la potencia es el 17, o sea es el numerador. Y luego me voy con la otra parte del numerador, que precisamente es una función exponencial, y que aquí yo debo de ordenar del mayor exponente al menor. Aquí no hay tanto problema, porque ya habíamos dicho que este exponente es 7 doceavos y este es un doceavo. Entonces se ve inmediatamente que el exponente más grande es 7 doceavos. Este término independiente no tiene exponente y por lo tanto se escribe al final. Y entonces lo que yo voy a escribir es un menos 43 setentavos, que estoy seguro que ya no se puede simplificar porque simplifiqué desde el principio lo que pudiera surgir como una futura simplificación. Es 47 centavos de un número que tiene, disculpen, falló la aplicación, necesito hacer aquí un movimiento que se va a ver tal vez un poquito raro, pero que estoy manejando tiene pequeñas fallas y ya no permite el seguir dibujando. Entonces aquí lo voy a multiplicar
lo voy a multiplicar por la raíz doceava por la raíz doceava. No, aquí ya estoy cometiendo una imprecisión, disculpen, me perdí. Aquí lo único que debo de escribir, disculpen, es este que es el número mayor. Me quedé con la finta que lo que tomé de referencia es el 7 doceavos y quiere escribir este término. No, simplemente el 7 doceavos fue para darme cuenta que este es mayor, que este exponente es menor, y por lo tanto el primer término que debo de escribir es este. Y ese primer término entonces es un menos 129 multiplicado por la raíz doceava de la variable p elevada a la séptima. Ese va a ser el primer término debido a que tiene el exponente mayor. Luego me voy con el otro exponente y me doy cuenta que el otro término obedece al exponente que sigue y por lo tanto es un más 28 multiplicado por la raíz doceava de una letra p que está elevado a la 1 y sabemos que el 1 no se escribe. Y por último escribimos el término independiente que es el menos 51. Quizás aquí sería conveniente ajustar el radical porque el radical quedó muy grande, o sea como muy holgado pues para el tamaño del radicando, que pareciera una exageración pero simplemente seguir la conceptualización, o sea es un paréntesis y no puedo escribir como que un paréntesis bastante amplio. Ahora bien, ya que llegamos a ese resultado, observamos que comenzamos con un número negativo y generalmente no se acostumbra que haya números negativos entre paréntesis, obviamente estando en la función exponencial. Entonces lo que vamos a hacer para que ese número no sea negativo, voy a seguir con el concepto de factorizar por el máximo común divisor. O sea, el primer elemento que debo de considerar, ya habíamos dicho que es el signo. Y entonces me doy cuenta que el signo está comenzando con un número negativo. El primer término está comenzando con un número negativo y por lo tanto surge la necesidad de factorizar ese signo, que va a ser solamente ese elemento el máximo común divisor. Por lo tanto, la derivada, que depende de la variable independiente de la función, que depende de la misma variable, va a comenzar con un signo negativo, que es este signo negativo, pero que lo escribo al principio porque por orden primero debe de estar el signo, luego debe de estar el coeficiente, luego debe de estar las variables que ya habíamos dicho que es la raíz veinteava de una variable p que está elevado a la 17, cerramos el radical, dividido entre una letra p que no tiene raíces, por eso se permite que esté en el denominador, y entonces comienzo a hacer la división. Recuerden que la estrategia de máximo común divisor, la factorización de máximo común divisor, es dividir el primer término entre el máximo común divisor. Recuerden que solamente el máximo común divisor fue el signo, porque este ya no es el máximo común divisor, esto ya fue el resultado de la derivada. Y por lo tanto, si hago la división, menos entre menos por leyes de los signos es más, y entonces escribo solamente el 129 por la raíz doceava, y escribí el radical muy grande, por la raíz doceava de la variable p que está elevada a la séptima, cerramos el radical, que quede al tamaño adecuado, y luego voy con el segundo término. El segundo término es un más que dividido entre el máximo común divisor, que solamente es el menos, por leyes de los signos me da un menos, y entonces aquí escribo un menos 28 multiplicado por la raíz doceava de la letra p que está elevado a la 1, cierro el radical, y por último hago la división del último término que es el menos 51 entre el máximo común divisor que es el menos. Recuerden que solamente estoy escogiendo el máximo común divisor de aquí, por eso este no es máximo común divisor, y me doy cuenta que por leyes de los signos el menos entre menos es positivo y por lo tanto obtengo un más 51, y con eso ahora sí ya se están cumpliendo todos los estándares. Recuerden que todos los resultados deben de cumplir con que no debe de haber exponentes negativos, con que no debe de haber raíces en el denominador, con que todas las operaciones deben estar realizadas y que debe de estar factorizado. Obviamente deben seguir el orden, que es el orden del término, y con eso yo ya sé que este es el resultado de la derivada. Solamente acuérdense que si yo quiero calcular la pendiente, recuerden que la derivada es una fórmula para calcular pendientes. Entonces, si por ejemplo yo quisiera calcular la pendiente en la abscisa 1, pues lo que tendría que hacer es sustituir la abscisa 1
en todas las variables, realizar las operaciones y el resultado de esas operaciones me daría exactamente cuál es la inclinación de la recta tangente a la curva en el punto donde estoy indicando que la abscisa es 1, que eso ya sería la aplicación de la derivada. Pero como nada más estamos viendo derivadas, pues nada más acuérdense que es escribir los resultados adecuadamente, pero continuar ya posteriormente las aplicaciones.